Reciban un cordial saludo, compañeros y maestra. Mi nombre es Zulio Orozco y soy estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc, cursando el módulo de Teorías del Aprendizaje. A continuación, les presentaré el análisis del concepto, la importancia y principales teorías del aprendizaje desde diversas perspectivas teóricas y con esta información aportar elementos fundamentales para comprender los procesos educativos en un mundo que demanda muchos cambios a pasos agigantados y el sector educativo no es la excepción, donde los docentes debemos estar preparados y tener las herramientas pedagógicas y didácticas necesarias para asumir el desafío de atender poblaciones con necesidades diversas y particulares. Iniciamos con el concepto de aprendizaje. Etimológicamente, la palabra aprendizaje proviene del latín aprendere, que significa atrapar, prender, y esto implica la acción de aprender conocimiento. Aunque hay diferentes posturas y puntos de vista sobre la conceptualización del aprendizaje, no existe una definición única o universal sobre este concepto. Sin embargo, se puede definir como el proceso donde el ser humano adquiere, asimila y construye el conocimiento a través de una experiencia pedagógica basada en la experiencia personal, que se resume en tres aspectos fundamentales. Primero, el aprendizaje como un crecimiento en el conocimiento. Segundo, el aprendizaje como aplicación, ya que el aprendizaje se considera como la habilidad para aplicar el conocimiento en nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana. Tercero, el aprendizaje como desarrollo personal. Ahora bien, Jung identifica tres criterios de aprendizaje. El primero consiste en el aprendizaje que implica un cambio, una transformación en el comportamiento observable o en la estructura cognitiva interna, como son los pensamientos, las ideas, las creencias y esquemas mentales. También implica un cambio en las actitudes personales o en la capacidad o en la manera de comportarse. El segundo criterio consiste en el aprendizaje que perdura a lo largo del tiempo. No se trata de cambios pasajeros, transitorios o momentáneos, sino de modificaciones o transformaciones duraderas. Y el tercer criterio es que el aprendizaje ocurre por medio de la experiencia, de la vivencia, a través de la interacción con el entorno físico, social y cultural, y que no depende únicamente de la maduración biológica natural que tiene el ser humano. En cuanto al aprendizaje, a los tipos de aprendizaje, según Alonso, encontramos el aprendizaje implícito, que es un aprendizaje no intencional, es un aprendizaje que no es consciente, no se es consciente de lo que se aprende. El aprendizaje explícito, el aprendiz tiene la intención de aprender y es consciente de lo que aprende. El aprendizaje asociativo aprende a asociar un estímulo con otro. En el aprendizaje significativo se conecta una nueva información con conocimientos previos. En el aprendizaje colaborativo y cooperativo se aprende en un conjunto, en un grupo con otras personas compartiendo ideas. El aprendizaje experiencial basado en la experiencia, en la vivencia directa y en la práctica. El aprendizaje observacional se basa en las imitaciones o modelado de la conducta de otras personas. El aprendizaje emocional es cuando aprendes a conocerte y a gestionar tus emociones de manera más eficiente. El aprendizaje por descubrimiento, que es el aprendizaje activo. Y el aprendizaje memorístico es que se aprende a través de memorizar conceptos sin una necesidad, ninguna intención de comprender su significado. Otro punto son las teorías del aprendizaje. Pero, ¿qué es eso de las teorías del aprendizaje? Bueno, son un conjunto organizado de conceptos que explican cómo las personas adquieren, procesan y retienen el conocimiento, desarrollan habilidades, destrezas y actitudes
Es decir, cómo ocurre el aprendizaje, qué factores lo influyen y cómo puede mejorarse en contextos educativos. Abarca enfoques psicológicos y pedagógicos como el conductismo, por ejemplo. Esta teoría del aprendizaje sostiene que el aprendizaje es un cambio en la conducta observable debido a la influencia del ambiente. Está el aprendizaje cognitivista, que se centra en los procesos mentales internos que intervienen entre el estímulo y la respuesta. Está el constructivismo, que plantea que el conocimiento se construye activamente a partir de experiencias previas y nuevas interacciones. Y el aprendizaje social, que destaca que gran parte del aprendizaje ocurre mediante la observación y la interacción con otros. ¿Por qué es importante las teorías del aprendizaje? Bueno, es importante que los docentes conozcan e implemente, aplique las teorías del aprendizaje porque su relevancia se basa en que fundamenta las prácticas docentes, es decir, permite que la enseñanza esté respaldada por principios científicos, teóricos y prácticos y no únicamente por el trabajo intuitivo del docente. Facilita los procesos de enseñanza-aprendizaje, ayuda a seleccionar, a diseñar e implementar metodologías, recursos y estrategias pedagógicas y didácticas coherentes con el proceso cognitivo y sociales del estudiante. También favorece la comprensión de los diferentes estilos de aprendizaje. Favorece la atención a la diversidad, teniendo en cuenta que dentro del aula de clase no solo encontramos estudiantes regulares, sino también estudiantes con necesidades particulares o necesidades educativas especiales. Y es importante reconocer que los estudiantes aprenden de diferentes maneras, ritmos y estilos. La integración de la teoría y la práctica, entender la manera en que las teorías del aprendizaje y la práctica educativa se complementan entre sí. Y también promueve la innovación educativa. Al conocer los docentes diferentes enfoques, se pueden integrar diversas estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, en conclusión, las teorías del aprendizaje favorecen las prácticas docentes porque proporcionan fundamentos científicos que orientan la toma de decisiones pedagógicas por parte de los docentes. Permite comprender cómo aprenden los estudiantes a reconocer sus diferencias individuales y particulares, a diseñar e implementar estrategias acordes con sus necesidades. En cuanto a la formación de los estudiantes, estas teorías promueven una educación más significativa, participativa, activa, y que al integrar todos estos enfoques del conductismo, del cognitivismo, sociales y constructivistas, el docente puede fácilmente llevar un proceso de aprendizaje y propiciar un mejor proceso de aprendizaje y también propiciar, ambientes y entornos de aprendizaje que desarrollen no solo el conocimiento, sino también habilidades críticas, autonomía, motivación y la capacidad de autorregularse. Aquí les dejo las referencias y muchas gracias.